Disculpen, se fue mi internet. Lo bueno es que cuando he regresado, hay algunos alumnos que se han agregado a la clase. Bueno, qué bueno. Aquí vamos a ver lo siguiente. Tenemos aquí, ¿ya? Que los tejidos, ¿ya? Los tejidos meristemáticos pueden ser, ya saben, laterales, ¿ya? O longitudinales. Por ejemplo, estos de acá, por ejemplo, él hace que crezca longitudinalmente. Longitudinalmente. Pero los que están aquí hacen que crezca, ¿qué cosa? De ancho. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. Ojalá, ojalá que sí. Tejidos adultos o definitivos. Esto de aquí me va a ayudar a leer Selena. Selena, por favor. Espero que me estén escuchando. ¿Selena? ¿Sí me escucha, Miss? Ah, sí, 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 yo sí te escucho. ¿Sí me escucha, Miss? Sí, por favor. Ya está bien. Tejidos adultos o definitivos se forman a partir de los primeros, siempre que se produzca la proliferación, diferenciación y especialización celular. Son estructuras titulares permanentes, cumplen funciones específicas en la planta. Se las clasifica de acuerdo a la función que puedan realizar en tejidos de protección, tejidos de sostén, tejidos fundamentales, tejidos vasculares y tejidos. Y tejidos secretores. Entonces, los tejidos adultos o definitivos son los que la planta va a conservar durante toda, pues, su vida, ¿ya? Su vida útil de la planta, y donde nosotros tenemos aquí, dependiendo qué cosa es lo que hace, ¿ya? Tenemos a tejido de protección, a tejido sostén, fundamentales, vasculares y secretores. O sea, es dependiendo de qué función cumplen. Dependiendo de la función que cumplen, así se le llama a cada uno de tejidos. O sea, el tejido que protege va a ser protección. El tejido encargado de sostener, ¿no? A la planta, ¿ya? Se va a llamar sostén. Entonces, es así, ¿ya? Por ejemplo, para funciones, ya que la planta sin ello no existiría, son los fundamentales. Ahora vamos a ver cuál es la función fundamental que tiene la planta. Los vasculares es para llevar y traer. ¿Qué cosa llevan y traen? La savia bruta y la savia elaborada. Y los secretores, por ejemplo, que secretan el néctar. Y así tenemos acá tejidos de protección. Cris, ¿ya tienes audio? ¿Todavía sigues en silencio? Cris, escríbeme. ¿Escuchas, Cris? Ah, ya. ¿Tienes audio, Cris? Ya, vamos a hacer una apoyada para ponerte audio. Mientras tanto, voy a seguir con otra persona. Cris, ¿por qué, Cris, me haces esto? Bueno, no importa, Cris, pero estás presente. ¿Ya? Pero ponte, hijo, ponte una polera, ponte una casaca porque te vas a enfriar así, hijito, hace frío. Andreina Santi, por favor, ¿puedes leerme desde aquí hasta acá? Disculpa que te haga leer tanto. Epidermis, tejidos de protección. Se conocen también como tegmentarios. Se hallan dos tipos de tejidos protectores denominados epidérmico y tuberoso. Epidermis. Se halla exclusivamente en partes jóvenes de la planta. Se encuentra formado por células vivas, incoloras, de forma variable y dispuestas en una sola capa. Esta cubierta protectora evita la deslocación de la planta y permite el intercambio gaseoso. Presenta algunas células diferenciales y especializadas denominadas células oclusivas o estomáticas. Se unen para sus extremos dejando al nivel medio un agujero denominado esclero, a través del cual se produce el intercambio gaseoso o la expulsión del exceso de agua. Ya, a ver. Un poco, no sé si seré yo, pero escuché no tan claro el audio. Sí le escuché, pero creo que había
voces de fondo, me parece, otros sonidos. Pero vamos por aquí. Tenemos tejido de protección, tenemos dos. Tenemos epidérmico y suberoso. Su compañera me ha hecho el gran favor de leerme, ¿qué cosa? La epidermis. Y entonces, este tejido, la epidermis, ¿ya? Se halla exclusivamente en las partes jóvenes de la planta, ¿ya? Quiere decir que la planta tiene parte joven y otra parte vieja misma. Bueno, partes definitivas en todo caso, partes que le van a acompañar durante toda la vida de la planta y otras partes que solamente van a estar un tiempo en la planta, quiere decir que se pueden renovar. Ya. Se encuentran formando células vivas, incoloras, ¿ya? Y de forma variable, dispuestas en una sola capa. Ya, entonces me estoy dando cuenta de que la epidermis se halla exclusivamente en la parte joven de la planta. Epidermis en la parte joven de la planta, ¿sí? Y es una cubierta protectora, pero no es la única cubierta protectora, porque también tenemos el tejido llamado suberoso. Entonces los tejidos protectores son el epidérmico y el suberoso. ¿Ya? Y dice que tiene células llamadas oclusivas o estomáticas. Pero, ¿qué cosa es el estoma? El estoma en la planta son como los poros en nuestra piel. Nosotros tenemos poritos y por medio de nuestros poritos sale el sudor, ¿sí? Sale el sudor. Entonces, nosotros, como vemos que por nuestros poros sale el sudor, también las plantas tienen poros y estos poros de las plantas se llaman estomas. ¿Ya? Y entonces por medio de esos agujeros van a segregar o van a expulsar, ¿ya? Y ahí se va a producir la expulsión del agua. Cuando tiene agua en exceso, lo expulsa, ¿ya? Y también se va a producir el intercambio gaseoso. Entonces ahí tenemos el epidérmico. Vamos al siguiente. Tenemos al tejido suberoso, ¿ya? Ahora, si el epidérmico era para las partes jóvenes, tenemos el otro que es para las partes adultas, o sea, no se dice viejas, sino en este caso se dice partes jóvenes y adultas, por si acaso. Y se encuentra formado por ¿qué tipo de células? Mira, este nombre es un poquito largo, ¿ya? Entonces vamos por partes. Subero-felodérmicas. Subero-felodérmicas. Entonces, ya sabemos que el epidérmico y el suberoso son ¿qué cosa? Son los encargados de la protección. Sabemos que el epidérmico está en las partes jóvenes de la planta y el suberoso en las partes adultas. ¿Ya? Ahora, ¿qué más tenemos que saber? Estos están formados por suber o corcho, o sea que al corcho se le dice suber, por eso que se le dice tejido suberoso. ¿Qué más se dice? Este tejido restringe el intercambio gaseoso y evita la pérdida de agua. O sea, mientras que el tejido epidérmico hace que se libere el exceso del agua y se da el intercambio gaseoso, en el tejido suberoso más bien evita que se pierda el agua y tampoco no deja el intercambio de gases. ¿Ya? Entonces tenemos dos tipos de tejido, el suberoso y el epidérmico. En el suberoso evita la pérdida de agua, evita el intercambio, y en el epidérmico más bien se da el intercambio de gases y el agua que está sobrando se libera. Y los estomas, en este caso, mientras el epidermis tiene estomas, en el caso del suberoso tiene lenticelas. Ya. Entonces, las lenticelas son para el suberoso como los estomas son para el epidérmico, ¿ya? Como si estuviéramos haciendo una analogía, que también puedo hacer esa pregunta en el examen, puedo hacer esa pregunta. Los estomas son para el epidérmico como para el suberoso son, y te pongo alternativas diversas y tú tendrás que marcar lenticelas. Recuerda que varias de las cosas que yo tomo te las digo. Ya te las digo y están en la separata, así que el que está atento, ya, el que está atento, el que no está viendo videos, viendo televisión, chateando, esperando que ella o él le conteste, y está atento a mi clase, va a sacar buena nota. Sigamos, colénquima. Fabricio, por favor. Fabricio Navarro. Tejidos de sostén. Forman el armazón o esqueleto de la planta. Existen dos tipos. Colénquima, responsable de brindar soporte a tallos jóvenes o herbáceos, hojas y pedúnculos florales. El incremento de colénquima es aparentemente una respuesta a las condiciones ambientales y confiere a la planta mayor
resistencia por sobreponerse a las condiciones adversas, vientos, por ejemplo. Muy bien, entonces ya hemos visto los tejidos, ¿ya? Como el tejido suberoso y como el tejido epidérmico. Pregunta. ¿El suberoso y el epidérmico qué clase de tejido eran, según su función? Tejidos de protección. Tejidos de protección, muy bien, gracias. Y el siguiente tejido que vamos a ver se llama tejido de sostén, o que ya su compañero nos ha ayudado. Tenemos el colénquima. El colénquima es responsable de dar soporte, como les dije, eso que le da sostenimiento, o sea, quiere decir el soporte, el esqueleto, el armazón, ese de ahí es el tejido sostén llamado colénquima. Es uno de ellos, falta otro que vamos a ver ahorita. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa le brinda? Le brinda soporte a los tallos jóvenes o herbáceos. Un ratito. Ya a las hojas, a los pedúnculos florales. ¿Y qué cosa pasa? Que el incremento de la colénquima depende. Por ejemplo, si la planta, por decirlo así, percibe la zona en que está, que es una zona con un aire muy fuerte que tiene que ayudar el tejido a esa planta a resistir esos fuertes vientos, entonces el colénquima ya va a ayudar a dar mayor resistencia y a sobreponer a la planta a esas, a esa zona adversa. ¿Por qué? Porque puede por los fuertes vientos quebrarse la planta. Entonces, este tejido es el que le ayuda a dar resistencia, a dar un buen soporte. El colénquima, ¿ya? No te olvides que el colénquima ya es el encargado y el responsable de brindar a los tallos jóvenes o los tallos de las hierbas. Pero vamos a ver otro, que es el esclerénquima, y para ese me va a ayudar, a ver. Josué García, por favor, ¿puedes leer este de aquí? Sí, mis Muchas gracias. forman de tejido de soporte existente en partes adultas y no flexibles de la planta. Dan dureza a la planta. Está constituido por células muertas con paredes celulares secundarias. Significados: este tejido puede ser hallado en tallos tipo tronco, en la envoltura de frutas secos, pecanas, castañas, envoltura de semillas, aceituna. Muchas gracias. Entonces tenemos al colénquima que tiene que ver con los jóvenes y ahora vamos a ver con los adultos, que lo ha leído Josué. Dice esclerénquima, tiene que ver con el tejido de soporte existente en las partes adultas de la planta. O sea, la planta tiene una parte adulta y una parte joven. Quiere decir que una parte que se renueva y otra parte definitiva que está todo el tiempo que persiste la planta con vida. Entonces estas partes adultas no son flexibles en la planta y esto le da dureza a la planta. En cambio, por ejemplo, algunas partes de las plantas son flexibles, como las partes donde las plantas del, por ejemplo, aquí te lo voy a poner. ¿Ya? Hay una que se llama como yo. Disculpen, ese audio que se filtró fue mío y fue mi hijo pidiendo algo. Sorry. Ya está. Ahora sí. Aquí, por ejemplo, tenemos ya a una plantita. ¿Ya? Ahora sabemos que para crecer de forma lateral hay tejido lateral, ¿no es cierto? Que crece de ancho. Para crecer a lo largo, ¿ya? A lo largo puede ser de esta manera, que crezca, mira. O puede ser que también crezca así. ¿Ya? Esos tejidos son, ¿qué cosa? Los apicales. Ahora, también sabemos que hay un colénquima y un esclerénquima. Tejidos que ayudan a ¿qué? Al sostenimiento de ella. Entonces vamos a ver, por ejemplo, por aquí, que en el caso del colénquima es para las partes más jóvenes, las partes que de repente pueden ser movidas por el viento y que pueden quebrarse, pero hay partes más fuertes, definitivas, que esas de ahí, ¿qué cosa van a hacer? Van a ser las partes adultas, las partes no flexibles. Y están constituidos por células muertas con paredes celulares secundarias. Este tejido puede ser diseñado en tallos,
¿ya? Tipo los troncos. Entonces, por ejemplo, yo tengo un tronco acá, imagínate que lo acabo de cortar, ustedes saben que acá tiene una serie de anillos que ayuda a saber cuánto tiempo tiene de antigüedad este tronco, pero quiere decir que esta parte de acá sería la definitiva y en cuanto de repente yo veo ya, lo veo el arbolito así y veo acá sus ramitas, ¿ya? Estas de repente pueden caer y volver a crecer. Estas serían las jóvenes porque se están en constante renovación. También se puede encontrar el esclerénquima en los frutos secos, ¿ya? Como las castañas y las pecanas se puede encontrar el esclerénquima. ¿Sí? Ya está. Vamos por acá. Tejidos fundamentales. Ya, entonces vamos a ver por qué son fundamentales, porque fundamentales me suena como importante, como que cumplen una función que sin ello la planta no seguiría existiendo. A ver, ¿a quién se le ocurre qué función tiene la planta tan importante que no podría ser ni planta ni seguir existiendo? ¿Cuál es la función? Nada. La función es la fotosíntesis, es la función más importante que tiene la planta, ¿sí? Ya porque sin ella no existiría la planta en sí. Gustavo Ormeño, ¿puedes leer por favor esta parte? ¿Me escuchan, Miss? Sí, te escucho. Tejidos fundamentales. Forma el tejido adulto más abundante. Está constituido por células poliédricos habitualmente de paredes delgadas con abundantes espacios intercelulares o neatos y se ubican en partes estratégicas de la planta. Tipos. Ya. Entonces, ahora estamos viendo qué cosa, estamos viendo tejidos fundamentales. ¿Ya? Ya no de protección, ya no de sostén, ahora estamos viendo los fundamentales, estamos viendo que son formas poliédricas, ¿ya? Que forman paredes, que tienen espacio entre las células. Ahora vamos a ver que hay parénquima clorofiliano. Clorofila. ¿Qué cosa era la clorofila? ¿Nadie? ¿Qué cosa era la clorofila? Acá, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué cosa he hecho acá? ¿He pintado de qué color? A ver. Verde. Verde. ¿Ya? Entonces la clorofila es un tinte verde que ayuda a qué proceso? Al proceso de fotosíntesis. Y ese tinte, esa tintura de color verde lo puedo encontrar ¿en qué? Lo puedo encontrar en las plantas. ¿Ya? Muchas gracias. Entonces, conocida como clorénquima, presenta, el parénquima clorofiliano es conocido como clorénquima, ¿qué cosa? Presenta células con gran cantidad de cloroplastos. Y en los cloroplastos está, ¿qué cosa? Ese tinte verde, que es la clorofila. Se encuentra, dice, en mesófilo de hojas, así como el tejido cortical en los tallos. Entonces, ¿qué me tengo que acordar? Que hay un parénquima clorofiliano que se encarga de que de tener qué cosa, cloroplastos. ¿Y los cloroplastos qué contienen? Clorofila. ¿Y la clorofila qué contiene? Contiene ese tinte verde. ¿Y ese tinte verde para qué me sirve? Para el proceso de fotosíntesis. ¿Ya? Vamos a seguir. Parénquima de reserva. El parénquima de reserva o reservante es el que va a reservar diferentes productos. Por ejemplo, el almidón, el agua o los gases. Por ejemplo, de un fruto que reserva almidón, tenemos la papa o el maíz, ¿ya? De agua, algunas plantas, por ejemplo, llamadas las suculentas, ¿ya? Que las ponen, por ejemplo, en los acuarios, ¿ya? Y, por ejemplo, de gases también las acuáticas, por eso que algunas plantas la ayuda de estar en flote
¿ya? A flote dentro de los acuarios, de las peceras o del mismo mar por la cantidad de gases que tienen, que las ayudan a flotar. Acá los tejidos vasculares, ¿ya? Los tejidos vasculares vamos a ver que son el xilema y el floema, por ejemplo. Y vamos a ver qué cosa hace cada uno, ¿ya? ¿Qué cosa hace cada uno? ¿De qué se encarga? Por favor, ingresen de nuevo. Voy a cerrar y voy a volver a abrir. Ingresen, por favor, ¿sí? Porque queda un minuto.